Y bueno, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre usted siendo juez de toda la tierra. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy seguimos con nuestro estudio sobre el juez de toda la tierra. Y ya vimos el juicio de este mundo y si ya eres cristiano, ya recibiste el juicio para su pecado ahí en Calvario, según Jesús. Y por eso en su pasado fuiste justificado por esa obra que Jesús hizo allá en Calvario. ¿Sí? Ya eres salvo. Y por eso recibiste filiación divina, es decir, que ya eres un hijo o hija de Dios por medio del renacimiento. ¿Sí? Entonces Dios es su Padre celestial en una manera personal, no solamente por la distancia, porque quieres decirlo, porque es bonito y todo lo dicen por mi cultura. No, Él realmente es su Padre. ¿Sí? Entonces, dando cuenta de eso, vamos a mirar el segundo juicio que el juez de toda la tierra quiere darnos. Y la pregunta es, ¿a quién es este juicio y cuándo es como disponible para nosotros? Entonces vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, por favor. Primera de Pedro 4 y versículo 1 dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, refiriendo al juicio en Calvario, ¿sí? Vosotros también estar armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya, nota eso, ¿para cuándo? Para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Es decir, que ya reconociste que Jesús murió y resucitó para salvarte, entonces ya es su momento para tomar la decisión de vivir y seguir la voluntad de Dios en lugar de las concupiscencias de la carne. Y es por eso que este capítulo termina con, vamos a versículo 16. Versículo 16. Pero si alguno es afligido como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en esta parte, porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y aquí estamos viendo que el segundo juicio que vamos a ver en esta serie se llama el juicio de sí mismo. Aquí es el juicio de la casa de Dios, que es la iglesia, a cada cual cada cristiano es parte. ¿Sí? Entonces hay un juicio que Dios el Padre quiere dar a sus hijos. ¿Sí? Y comienza con nosotros. Y es algo que ya es disponible, como dice ahí. Su justificación fue en el pasado, pero en el presente, este juicio está en efecto. Okay. Y para conectar a la introducción, viste que Dios estaba juzgando la nación de Israel, que es su hijo, esa nación. ¿Sí? Y había cosas que pasó durante la historia de Israel mostrando el juicio que Dios estaba dando a ellos según sus decisiones de seguir su voluntad o no. Y desafortunadamente con Israel, esos 10 tribus, resultó en Asiria dominándoles porque ellos escogieron idolatría en lugar del Dios viviente. Y no tiene que ser así para ti, cristiano. Gloria
Dios, ¿cierto? Pero puede ser que estás pensando, ¿por qué? Dios, ¿por qué Dios después de renaciendo no solamente me saca de esta tierra, me voy contigo? Buena pregunta. Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11 y versículo 31 dice que si nos juzgásemos a nosotros mismos, si ve juicio a sí mismo, no seríamos juzgados. Y la razón de este juicio, hermanos, es para que nosotros podamos aprender a juzgar a nosotros mismos, para que podamos crecer en la fe y tomar la decisión de vivir para Él y reconocer nuestros problemas y buscar a Él para ayudarnos con esos problemas. Porque sabes que Dios ya es su Padre si eres un hijo o hija de Dios. Y si piensa en la relación entre un padre y su hijo, ¿sí ven? El hijo se concibe y después se nace y después el padre está ahí ayudando a su desarrollo para que ese niño se crezca. No estás viendo padres diciendo, ok, voy a sacarle de este mundo y se acaba su vida. No es así. Los padres quieren apoyar y soportar a sus hijos para que crezcan y puedan tomar la decisión para vivir en la manera correcta. Y claro que con nuestro Padre Celestial es lo mismo. Él quiere ayudarnos a crecer en la fe para que nosotros podamos tomar la decisión correcta, que es vivir para Él. Y eso incluye juzgando a sí mismo, ¿sí? Entonces piensa en eso. Estamos viendo por medio de este juicio, hermanos, que el juez de toda la tierra es también un padre, no solamente un juez. ¿Okay? Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Ya sabemos los versículos famosos que por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para nadie se gloríe. Sabemos eso, ¿cierto? Pero versículo 10 sigue versículo 9. Efesios 2. Y versículo 10. Tienes que reconocer que Dios te salvó con un propósito en su mente que quiere cumplir. Efesios 2 y versículo 10 dice, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí ves? Las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Entonces, básicamente, Dios siendo nuestro Padre, Él ordenó un camino específico para nosotros que son salvos, para que nosotros podamos caminar en ese mismo camino y hacer buenas obras a la gloria de Él y a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Pero nota que dice anduviésemos, es decir, requiere su decisión de seguir la voluntad de Dios. Es un juicio que usted mismo tiene que tomar. ¿Va a servir para Dios o no? ¿Sí? Y es lo mismo con los padres terrenales, porque estamos aquí tratando de básicamente ofrecer todo a nuestros hijos. Comida, un lugar para dormir, ¿sí ve? Para que aprendan cosas. Y nosotros estamos ahí ordenando todo para ayudarles en su crecimiento, sabiendo que ellos tienen que tomar la misma decisión de escucharnos y hacer esas ordenanzas. Es lo mismo con Dios. Comenzó con Dios. Él nos dio ese ejemplo, ¿sí ven? Entonces, sabiendo que hay un camino correcto, la pregunta es, ¿cuál es ese camino correcto? Porque Dios quiere que decidimos seguir su camino por nuestra voluntad, por los riñones de su alma. Que tú dices, Dios te ama, ¿sí, verdad? Yo quiero seguirte. Tanto como Él mostró a ti en Calvario. Tanto como Él cuando Él te buscó y dijo, este juicio de este mundo está aquí, yo quiero que escoges a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Ya es su momento de tomar la decisión de vivir para Él. Después
de que Él te salve. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios muestra este camino a nosotros? Vamos a Salmo 119. Salmo 119, por favor. Salmo 119 y versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el mozo su camino? Buena pregunta, ¿no? Cuando guardare tu palabra. Ustedes sabían que voy a hablar de la palabra de Dios. Si ya había escuchado a mí, ¿sí ven? Conociendo a Dios y teniendo su espíritu aquí y teniendo el libro que el espíritu quiere utilizar para que crezcas, eso es todo lo que digo básicamente en cada prédica. La cosa más rara que todo es que después de diciendo esto tantas veces, la mayoría no quieren seguir eso. Cosa tan básica, tan simple, tan profundo y nadie quiere eso. Es porque no están juzgando a sí mismos, ¿sí ven? No tienes que ser así cristiano, puedes seguir el camino de Dios. Ok, entonces ya tenemos esta idea, ya necesitamos como un mapa para reconocer qué debemos hacer. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo famoso. Segunda de Timoteo 3 y versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada divinamente, ¿sí? Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, que es perfecto como no peco, no, sigue leyendo, perfectamente instruido para toda buena obra, es decir, estás cumpliendo y siguiendo esas ordenanzas de Dios en Efesios 2. ¿Sí va? Entonces el mapa aparece como esto aquí. ¿Sí? Aquí tenemos el camino de Dios y está en rojo porque la sangre de Jesús pagó para que usted pudiera tener y estar adentro de ese camino cristiano si no sabía. Y eso se refiere a la doctrina, entonces las enseñanzas que Dios ordenó. Porque es por medio de esas enseñanzas que puedes ver la estructura de ese camino para que puedas seguirlo. Y es derecho y es estrecho, no es ancho para nada. Siempre es así con Dios, porque la verdad es la verdad. Hay mucho más error que verdad, ¿sí? Entonces tenemos la doctrina que hace el camino. Y si eres un cristiano que está andando según ese camino de Dios, ya estás en la institución en justicia y sus pasos en la vida temporal cuando andas con Dios están adentro de ese camino que Él te mostró por la doctrina. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Pecamos a veces. Hacemos lo incorrecto a veces y eso incluye a mí. Y cuando eso pasa, básicamente estamos escogiendo nuestro camino, no el camino de Dios. Y lo ponía en negro para que reconoces que es incorrecto, que es malo. No es según la verdad y no es según lo bueno. ¿Sí? Y cuando buscas su propio camino, vas a andar adentro de ese camino y ya estás siguiendo la carne, ya estás siguiendo el mundo y el diablo, estás adentro de esa institución mundana o carnal y sus pasos reflejan eso y vas a andar atrás, no seguir adelante con Dios. ¿Sí, verdad? Y lo ponía ahí en naranjado solamente porque no tenía marrón para representar la tierra, pero eso era el color más cerca. ¿Sí, verdad? Porque estás andando según la tierra y no según las cosas celestiales de Dios. Oh, para decirte,
Estos pasos están en verde porque verde representa vida, según la Santa Vida. Pero Dios es bueno. Dios siendo un Padre celestial para nosotros, Él sabe que a veces somos como ovejas y andamos en la dirección incorrecta. Entonces Él es nuestro buen pastor, ¿no? Y Él va a buscarnos para ayudarnos a regresar a su propio camino. ¿Sí, verdad? Y aquí es a donde encuentras la reprensión que es dado de Dios para que reconoces que estás en el camino incorrecto. Y Él dice, escucha, oveja, mi hijo, estás andando mal. ¿Sí, ven? Y la reprensión hace el camino para que puedes regresar al camino de Dios. Y está en violeta porque violeta es el color real y el Espíritu Santo siendo Dios te está llamando para regresar a su camino. Y si escuchas esa reprensión, vas a andar en ese camino para regresar al camino de Dios, y eso se llama recibiendo corrección de Dios. ¿Verdad? Y está en azul porque estás respondiendo a las palabras celestiales de Dios en ese momento. Cuando Él trata de corregirte para que puedas regresar a la tierra prometida, que es la vida cristiana, que es victoriosa. Que estás en el yugo con Cristo aquí. ¿Sí? Y es lo mismo con nosotros. Padres que tienen hijos que tienen 5 o 6, puede ser que dices a ellos, ustedes pueden jugar ahí en el frente y jugar en la yarda detrás, pero por favor no quiero que entres en la calle. Y dices, ¿por qué? Porque hay carros y cosas que pueden chocarte y hacerte daño. Y dices eso a su hijo, ¿sí? Pero a veces el hijo está ahí jugando, o la hija está ahí jugando por ahí y la pelota se sale en la calle. Y ellos se olvidan muy rápido, ¿cierto? Y se van en la calle. Ya están en un camino que no escogiste, ¿sí ven? Y nota que usted que está ahí sentado en el porche mirándoles, usted grita, oye, ¿por qué estás ahí en la calle? Sale de la calle. Hay un carro viniendo. ¿Sí ve? El Espíritu Santo llamándonos. Y es en ese momento que su hijo ya reconoce, ay no, estoy en el camino incorrecto, estoy en la calle. Debo regresar a donde está, todo está bien, a donde todo está seguro, a donde no hay problemas, porque mis padres me dijeron que es bueno estar aquí. Y ellos salen de la calle y regresan al lugar a donde todo está bien, a donde pueden tener libertad. ¿Sí ven? Y usualmente, usted siendo un buen padre va a ir a la calle y recoger la pelota para ellos. Porque usted tiene discernimiento para saber a dónde debes ir y cómo debes cruzar para recoger esa pelota. ¿Sí ven? Y Dios es en control y Él sabe cómo manejar las cosas para ayudarte a regresar a su camino. Gloria a Dios. Qué bonito la ilustración, ¿no? Pero ¿qué es esto según la Biblia? Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, por favor. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 1 dice, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que recibisteis de nosotros de cómo debéis andar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es esta. ¿Cuál es la voluntad? A saber, vuestra santificación. Esto es el proceso de santificación en su vida cristiana. Eso es todo lo que es. Dios te dice lo que debes hacer, lo haces a veces no. Si no lo haces, Dios te dice, y usted tiene que reconocer que estás haciendo mal o no, juzgando a sí mismo, y si lo haces, Dios te ayuda para regresar a su camino. Si no, sigues andando hasta que puede ser que Dios tiene que juzgarte para ayudarte. Y padres, me imagino que reconoces eso, porque a veces tienes que dar un poco de disciplina a sus hijos. ¿Sí?
¿Ya? Santificación, ¿qué significa esta palabra grande? Hacerte santo. Todo lo que significa. La manera en que Dios hace que llegas más a Él, para que eres más como Él, para que vives para Él, para que buscas a Él. Santificación. Entonces vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, ya vamos a leer versículo 32. Ya leímos 31. 1 Corintios 11 y versículo 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y lees castigo ahí, estás pensando, castigo, ay no, esto es malo. No necesariamente. Acuerda, si tienes un pensamiento sobre algo en la Biblia y lo que significa, acuerda que esto es la palabra de Dios. Puede ser que estás pensando mal. Puede ser que tienes que preguntar a Dios qué significa castigo ahí. Y vea que Él compara castigo a condenación. Parece que no son lo mismo en ese versículo. Déjame ayudarte. El juicio de este mundo que ya vimos. Dios en Calvario tiene dos opciones con cada persona perdida. Él puede condenarles si ellos no quieren recibir el juicio de este mundo. O Él puede justificarles si esa persona arrepiente por lo que son, un pecador, y ponen su confianza solamente en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarlos. Esas son las dos opciones que Dios tiene para los que están en el mundo. Condenación, justificación. Ustedes escogen. ¿Sabes qué? Cristiano es lo mismo para ti en su camino con Dios. Tienes dos opciones. Puedes juzgar a sí mismo o Dios puede castigarte y darte el juicio para ayudarte. La decisión es suya. ¿Sí ven? Y parte del crecimiento de un niño para que llegue a ser adolescente y después un adulto es reconociendo que ellos tienen juicio y que juzgan según lo que es bueno para evitar castigo, para hacer lo que es correcto, ¿sí ven? Eso es normal en la vida, o debe ser. Ya sabemos que hay muchos adultos que actúan como niños en estos días. Bienvenidos a este mundo impío, ¿sí ven? Pero cristiano debe ser diferente. Definición, Proverbios 3. Proverbios 3 y versículo 11 dice, ¿qué significa castigado? Proverbios 3 y versículo 11. Esto se llama comparando lo espiritual a lo espiritual. Disculpe. Proverbios 3 y versículo 11 dice, no deseches, hijo mío, esto es Dios hablando contigo, cristiano, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Sí ves? Sí, a veces reconocemos que estamos entrando en ese camino y Dios nos da la reprensión diciendo que eso es malo y decimos, ay, sí, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y regresamos nosotros mismos. ¿Sí ven? Arrepintiendo a Él y buscando a Él, confesándolo a Él, y el Espíritu Santo nos ayuda. Otras veces no estamos escuchando esa reprensión y la corrección tiene que llegar para que por fin podamos juzgar así a nosotros mismos y caminar en esa corrección. Versículo 12. Porque Jehová al que ama, y si eres su hijo, Él te ama. Es una relación personal que tienes con Dios. Y quiere, como el Padre al Hijo, a ese castigo. Entonces, si no estás recibiendo castigos del Señor, ¿qué eso muestra de usted? No, ya estoy aventando el mensaje. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, porque Pablo tiene la respuesta a eso. Hebreos 12 y versículo 5. Si pensaste que yo estaba usando esta ilustración por
siendo inteligente y bonito, no es eso, es que la Biblia usa esa ilustración sobre este juicio. Y yo quiero seguir lo que Dios usa. Hebreos 12 y versículo 5 es Pablo citando a Proverbios 3 y dice: y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Buena pregunta. Empero si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, nota eso. Si eres un hijo de Dios, vas a recibir corrección de Dios en una manera u otra. Pasa con todos nosotros, es parte del crecimiento. Reconoce su vida cuando era niño o niña. Había momentos que hiciste una cosa incorrecta y sus papás tenían que darte disciplina. Y eso pasa con todos los hijos de Dios. Todos. ¿Sí ven? No hay ninguno que no recibió eso. Entonces, versículo 8. Luego, adulterinos sois que no hijos. Es decir, si no recibes castigo del Señor, puede ser es porque no eres un hijo de Dios. Eres de un adulterino. Estás pensando que eres salvo y no eres. Tienes que regresar al juicio de este mundo y reconocer que Dios es su juez. Él no es su padre ya. Y ponerte en rodilla y arrepentirse por lo que eres a Dios. Un pecador que merece el infierno tanto como yo. Para que puedas mirar al Calvario y vivir. Puedes reconocer lo que Cristo hizo para ti y dar cuenta que Él te amó. Porque no mereciste ese sacrificio de Él. Pero Él lo hizo para salvarte porque Él te ama cuando eras su enemigo. ¿Sí, no? Qué bueno que Dios encarece su amor a nosotros cuando somos sus enemigos. Pero ya, cristiano, Él es su Padre y Él quiere seguir dándote más amor. Vas a recibir el amor de Dios, vas a andar en eso. Y a veces sí, incluye un poco de corrección. Pero si crezcas en la manera correcta, no vas a necesitar mucho. Pues. ¿Sí, ve? Si aprendes. Versículo 9. También tuvimos a la verdad por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Buena pregunta, es una pregunta retórica, la respuesta es obvia, aparte para los que son perdidos, obviamente. Pero debe ser tan simple, ¿no? Versículo 10. Porque aquellos, la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, esa es la razón por que Dios lo hace, es provechoso, ¿sí ven? A fin de que participemos de su santidad. Entonces, a veces sus padres, cuando ellos te dan una corrección, no es en la manera correcta, pero con Dios el Padre siempre es correcto, siempre es perfecto, siempre es para su bien, es provechoso cristiano. Y si reconoces eso, eso te ayudará a seguir en la fe, según esta fe que fue una vez dada a los santos, a Santa Biblia, según el guía del Espíritu Santo que te lleva aquí, porque Él quiere que lees esto para que Él pueda sacar sus palabras y meterlo ahí en su corazón y ayudar a su nuevo hombre a crecer. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Él quiere hacerte más santo. ¿Vas a dejarlo? Pero la cosa triste, hermanos, es que estamos en la época de la Odisea. Vivimos en días en que la mayoría de cristianos no dejan que eso pase. Vamos a Revelación 3. Revelación 3, por favor. Revelación 3 y versículo 15.
dice, esto es Dios hablando a nosotros, la iglesia de Dios en estos tiempos, dando el juicio que vimos en 1 de Pedro 4. Y Jesús dice a nosotros, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente. Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Wow. Qué cosa para decir, ¿no? Dios dijo eso. Él mira a la iglesia en esos días y piensa que nosotros somos asquerosos a él. ¿Por qué? 17. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Es decir, la iglesia de Dios siempre está ahí siguiendo en su camino, y cuando Dios quiere darles reprensión y todo eso, ellos no escuchan. La mayoría no quieren corrección y siguen adelante en su camino. Y son realmente pobres espiritualmente y todo. No tienen a Cristo. Cristo no está ahí con ellos. Pero gloria a Dios, cristiano, no tienes que ser así. Si llegaste a un mensaje como este, puede ser que estás buscando la manera correcta para seguir a Dios según la Santa Biblia. Quieres ser un creyente de la Biblia, un discípulo de Cristo, porque Cristo lo dijo. Gloria a Dios. Entonces, por eso, no tienes que ser parte de este grupo aquí en Revelación 3. Si vives en la época de la Odisea, no significa que tienes que ser como la Odisea. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y sé que usamos versículo 20 cuando estamos ahí evangelizando y hablando con los que son perdidos para mostrarles el juicio de este mundo, mostrarles Calvario y la decisión que tienen que tomar sobre Cristo. Pero versículo 20 en contexto se refiere a nosotros. Porque hay muchos cristianos que tienen Cristo en su corazón, pero no quieren abrir su corazón para que Él les llene más. Él está ahí tocando la puerta. Oye, ¿me olvidaste o qué? Y qué bueno. Es como los padres. Siempre ahí tratando con sus hijos desobedientes. ¿Sí, verdad? Ese amor no se desaparece. Puede ser que la comunión no es tan fuerte como era antes, pero esa filiación se lleva y se continúa, y por eso hay amor ahí. La meta es tener filiación divina y comunión divina con Dios, los dos, para ser cerca a Él, tanto como la mayoría quieren con sus propios padres usualmente. Yo aprecio y amo a mis padres, y aprecio la relación que tenemos, la comunión que tenemos, y soy su hijo. Él debe ser así. ¿Sí? Y voy a conocerles para siempre porque son salvos, gloria a Dios. ¿Yeah? Pero eso es la meta. Entonces, sabiendo ese cómo, la pregunta es, ¿qué usa Dios para guiarnos? Y ya leímos el versículo que dice mandamientos. Hay los mandamientos del Señor Jesús para cristianos específicamente. Entonces, si estás pensando en los 10 mandamientos que dicen, no tendrás, no tomarás, siempre no, mostrando de una manera negativa, ¿cierto? Esos no son los mandamientos que Dios quiere que sus hijos sigan. Él tiene otros. ¿Sí, va? Y están en Primera de Tesalonicenses, porque eso era la meta de la epístola. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Y versículo 14 dice, os exhortamos pues, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. Eso es usted siendo un cristiano más mayor en la fe, haciendo algo positivo
en dejando que el Espíritu Santo te usa para decir a ese otro hermano que está desordenado, vea, tienes que entrar la ordenación de Dios, su camino. Positivo, no negativo, interesantemente. Que consoléis a los de poco ánimo, amén, gloria a Dios. Que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Eso parece como Cristo. Y todo lo que Cristo había hecho era santo, era bueno y era positivo. Es positivo decir a alguien que está en error, si no sabía. 15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. ¿Sí? No queremos eso. Antes seguir siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Gloria a Dios. Haciendo lo bueno. El juicio de sí mismo es reconociendo que no estás andando en lo bueno. No estás andando según los mandamientos que Dios te dio, que son buenos. Y tratas de regresar a eso, gloria a Dios. 16. Estar siempre gozosos. Y si no sabes, el gozo del Señor es diferente que alegría. Porque la alegría llega por una situación. El gozo siempre está ahí. Si estás en una situación maluco, como persecución, o bueno, no importa cuál. El gozo es algo de adentro. Fue por el gozo que Jesús tenía que Él endureció la cruz, porque Él vio que va a salvar a usted, cristiano. Él vio eso en su mente y dijo, yo le amo, yo voy a hacer y seguir adelante. Eso le dio gozo. 17. Orar sin cesar. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que tengo que orar cada segundo del día? O yo no estoy haciéndolo, entonces no significa eso. Mentira. Pero sí, orar sin cesar no significa orar cada segundo, sino que la oración es parte de su vida, tanto como Daniel, él oró a lo menos 3 veces cada día. Cristiano, ¿estás hablando con su Padre Celestial? Puede ser que estás hablando con Él aquí, o oras antes de hacer una decisión pequeña, o tú piensas que es pequeño. Nada es pequeño para Dios. Él quiere que estás buscando a Él siempre. Y cuando oras, estás solamente hablando con Él. Es parte de su vida. ¿Sí? Si estás en una relación personal con Dios, debe ser que hablas con Dios mucho. Orar sin cesar. Eso es algo positivo. 18. En todo dar gracias. Si necesitaba algo para que debes orar a Dios, eso es uno, dar gracias a Él. En todo. Y si recibo persecución, dar gracias a Dios. ¿Sí? Si no sabía, comenzamos viendo que el juicio de sí mismo tenía que ver con la iglesia sufriendo por viviendo para Cristo. Y debe ser gozoso y dar gracias a Dios por tener la oportunidad de sufrir para Él, porque Él sufrió para salvarte. ¿No te acuerdas? Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús acerca de vosotros, la voluntad de Dios otra vez. No apaguéis el Espíritu, y estás apagándolo si sales del camino del Espíritu Santo que Él hizo. Positivo, es positivo quedarse en el camino con Dios para que Él pueda hacerte más y más santo. No menospreciéis las profecías. ¿Sí ven? ¿Estás menospreciando la Biblia? Parece que eso es el problema de la mayoría de cristianos en estos días, ¿no? ¿Y si ven? Cuando ellos menosprecian la Biblia, están apagando al Espíritu Santo. Pero ellos tienen el Espíritu y hablo en lenguas. Ni siquiera sabe lo que Dios dijo aquí, en su propio lenguaje. No están andando según Dios. Eso no es algo santo. Eso es otra cosa. Y si no es santo, usted cumple la oración. 21. Examinarlo todo. Retener lo que fuere bueno.
Estás examinando doctrina y todo lo que Dios dice aquí. Estás leyéndolo, estás escuchándolo, estás estudiándolo y procurándolo con diligencia y todo eso. Examínalo todo. Estás examinando su vida para ver si estás cumpliendo y haciendo lo que esto dice, y lo que escuchas, y lo que lees, y lo que procuraste con diligencia. Eso es positivo. Apartaos de toda apariencia de mal. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente. Eso es amén. ¿Sí? La vida victoriosa cristiana es siendo santificado de Dios cabalmente. ¿Qué significa cabalmente? Y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo, porque eres un hombre, tienen tres partes, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Amén. Entonces vives una vida irreprensible en los ojos de Dios hasta que Jesús llega para sacarnos de aquí. Gloria a Dios. Y me gusta más que todo versículo 24, porque vea que su Padre Celestial sigue obrando en todo eso. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Es por eso que Él está listo de darnos castigo, darnos corrección, porque Él es fiel a Él siendo nuestro Padre. ¿Sí? Gloria a Dios. Y básicamente, hermanos, cumpliendo estos versículos es lo mismo que cumpliendo los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son esas? Mateo 22. Mateo 22, por favor. Cuando andas en el Espíritu Santo, estás cumpliendo la ley. Estás haciendo esos dos grandes mandamientos que Jesús dice que son. Mateo 22, versículo 37 dice: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu mente. ¿Sí ves? Ese es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Viste todo eso ahí, no? Cómo tratas con otros, cómo tratas con Dios. Esto es una extensión. Eso es Pablo exponiendo sobre los dos grandes mandamientos. Es todo lo que es. Y si necesitas algo más simple, hay este versículo en Santiago que dice: el pecado pues, ¿okay? En aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, si andas con Dios, estás haciendo lo bueno. Si no, no estás. Eso es pecado. Y si estás cumpliendo los dos mandamientos grandes ahí, estás andando con Dios. Disculpa. Okay. Pero Manuel, realmente es tan simple. La verdad es que sí. Okay. Pero sabemos que en este camino con Dios hay una guerra. Estamos viviendo en este mundo impío. Estamos aquí. Okay. Hay enemigos que impiden nuestro camino con el Señor, influenciándonos para tomar decisiones incorrectas, para andar aquí. ¿Sí? A veces los justos se caen, hermanos. Eso pasa. Dios lo sabe. Él es nuestro Padre. Él entiende nuestra situación. Entonces, en el próximo mensaje vamos a mirar estos enemigos y ver lo que Dios el Padre dice sobre venciéndoles según el camino que Él ordenó para sus hijos. Es decir, para que los justos se tornan a levantarse otra vez. Porque si su Padre Celestial sabe de estos enemigos, claro que Él va a darte todo aquí en sus mandamientos para que puedas vencer contra ellos, tanto como su Hijo hizo
en la tierra durante su ministerio. ¿Sí va? Porque Dios es bueno. Y Él quiere que tienes todo para que puedas realmente juzgar a sí mismo en la manera correcta, según el discernimiento que Él te dio en la Santa Biblia. Gloria a Dios. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros el juicio que quiere dar a nosotros mismos. Ayúdanos a reconocer sus mandamientos y juzgar a nosotros mismos según su voluntad, para que podamos llegar más a ti y ser más como tú, y dejar que usted nos hace más santos por medio de su Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.